Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Nel 1916 spirava già il vento della rivoluzione, mentre la prima guerra mondiale infuriava da 2 anni. Centinaia di migliaia di soldati russi combattevano contro l'esercito tedesco un sanguinoso conflitto. Il fronte russo si estendeva per migliaia di chilometri. Un solco tagliava l'Europa dell'Est, da nord a sud. Le sorti della guerra non volgevano a favore della Russia e la situazione divenne così seria da costringere lo zar in persona ad assumere il comando delle truppe sul campo. A rappresentare la più alta carica reale, a San Pietroburgo rimaneva la zarina. Signora mia. Con lo zar lontano dalla capitale, Rasputin aveva per sé tutta l'attenzione della zarina. Egli si mostrava ansioso di porre fine all'insensato massacro del popolo russo. Sento che la mia fine si avvicina. In contrasto con l'aristocrazia, che era favorevole alla guerra. Grazie, mi hai tranquillizzato. Ma prima chi era? Cosa faceva il Gene Siracusa prima di questa sostituzione? Prima, fino al 1917, ho dovuto svolgere un'attività purtroppo molto strana per gli uomini che non conoscono la vera storia. Rasputin. Io avevo la missione di salvare la Russia dal caos in cui dopo è caduta. Hanno tentato di uccidermi diverse volte. Mi hanno sparato. Mi hanno buttato nella neve, ma poi sono partito lo stesso, vivo, più vivo di prima. Quello che è molto interessante è le profezie di Rasputin che io ho scritto e che io testimonio perché si stanno per realizzare. Giovanni, l'Apostolo, l'unico che ha scritto l'Apocalisse, ma che ha ripetuto. Rasputin è stata una delle sue vite. Rasputin. Hanno cercato di ucciderlo, ma che cosa potevano uccidere? L'essere eterno non si può uccidere. E prima di essere quello che sono stato Rasputin. Leggetelo questo libro, leggetelo in Argentina, leggetelo, il libro di Rasputin. Il libro delle profezie di Rasputin. Sì, leggetelo. Es impresionante perché è tutto lo che succede, ma todo. Allora, a presto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de donde se encuentren. Nuevamente, gracias al Padre Divino y a la Madre Divina, aquí estamos con Antonio, con María, siempre adelante y gracias a Dios, siempre pudiendo hacer lo que hemos venido a hacer. Y en esta oportunidad acabamos de ver el video que Antonio nos proporcionó sobre Rasputin, Grigorij Rasputin, la vida anterior, si no me equivoco, de Eugenio Siracusa, en el cual justamente era un profeta, pero a su vez era un ser iluminado que nos vino a dejar también justamente muchas profecías y se adelantó a su tiempo como sanador que era, pero a su vez con las facultades despiertas que tenía Rasputin, ¿verdad, Antonio?
Y hola, antes de nada, Álvaro, hola a todos los que me sigan, a todos los televidentes. Es así. Ha sido llamado, definido, ¿no?, por muchos iluminados como Juan XXIII, ¿no? El Papa Juan XXIII, el Papa bueno, fue definido como el monje santo, ¿no? Y de hecho el mismo Papa Juan XXIII escribió una profecía, digamos, porque el Papa Juan XXIII escribió también profecías, son también muy interesantes, muy, ¿cómo decir?, oscurantistas, porque es difícil, pero en este caso esta en concreto sobre el monje santo es clara y habla del resurgir digamos, de Rasputín, ¿no?, que tiene un paralelismo directamente, claro está, con Eugenio, ¿no? Porque luego también habla en un texto del nuevo Juan que descenderá del monte y que hará temblar a los poderosos, ¿no? Escribió también Juan XXIII, que está en relación a lo que vivió Eugenio con el encuentro en el monte Manfred y el mensaje que tuvo después descendiendo de entregar a todos los potentes sobre el riesgo de una autodestrucción. Quería decir, añadir Sí, María. un hecho, que Papa Juan XXIII, bueno, como sabemos, ha tenido encuentros con los hermanos del espacio. Se ha encontrado con ellos y no es que escribía las profecías así como así. Exacto. Fundadas, pero sobre bases concretas, precisas, y tenemos también ¿cómo se dice? Testimonio. Sí. Testimonio de este encuentro que ha tenido el Papa Juan XXIII, el testimonio que ha dado precisamente su, ¿cómo se llama, amor? Secretario personal, ¿no? Su secretario personal, exactamente, Loris Capovilla, que lo cuenta precisamente y es muy, muy interesante. De hecho, el testimonio este fue publicado en la prensa inglesa. ¿En qué años? En los años 80 y tantos, ahora no me recuerdo exactamente, pero fue publicado de su propia, digamos, de su propia voz, por decirlo así, aunque fue un periódico, y contaba que, bueno, todo lo que muchos de los que nos estarán viendo ahora conocen, ¿no? Que descendió una nave y habló con uno de ellos. Estaban en Castel Gandolfo, creo que era, caminando. Castel Gandolfo, sí. Exacto. Y se acerca una nave y baja, desciende esta nave, Juan XXIII va hacia la nave, su secretario queda detrás. Exacto. Excelente. Sí, sí. De hecho, las profecías de Juan XXIII, hay que decir que las profecías que escribió no es porque él quisiera, es porque venía iluminado por estos seres divinos, seres de luz, que a menudo lo visitaban en su propia habitación. Maravilloso. También estamos hablando de Rasputín, pero Juan XXIII habló también del asesinato de Kennedy y de su hermano. Son conocidas ya estas cosas. Hoy, aunque lo escucharemos luego de Eugenio, ¿no? Hoy sale al fin del río intacto el cuerpo nunca encontrado del monje santo, y sus hijos secretos dentro del arca se contarán. Sus dotes divinas, su sabiduría, su cordura, demuestran, digamos, la influencia que él tuvo en aquella época, ¿no? Y también su lungimiranza, que se dice en italiano, lungimiranza, que es la larga visión, de previsión de cosas, ¿no? Grigorish Rasputin
Era un personaje desconocido y muy criticado. Él era un iluminado por Dios y tenía poderes desconocidos de sanación, además de manipular la energía invisible para ayudar a los demás en diversas facetas. Fue un singular personaje que tuvo una cercanía especial a la familia imperial rusa, los Romanov. Conocido por sus poderes proféticos y de sanación, fue el favorito de la esposa del zar Nicolás, la emperatriz Alejandra Fyodorovna Romanova. Era apreciado por sus dotes sanadoras, debido a la terrible enfermedad hemofilia que la familia imperial arrastraba con ellos. Ayudó a muchísimas personas del pueblo. Una parte de su compleja misión fue de justicia y de paz, precisamente para evitar la catástrofe que luego ocurrió con la revolución bolchevique. Renegó de las riquezas y las fotos que se conocen demuestran su gran humildad al lado de generales, personas de la realeza, pero él conservaba siempre su túnica, la humildad de su condición de siervo de Dios. Adesso c'è Giovanni XXIII nella sua profezia che scrive: oggi, finalmente illeso, esce il corpo mai ritrovato del monaco santo. I suoi figli segreti nell'arca si conteranno. In quale arca? Nell'arca che non conoscerà le acque, siatene più certi che sarà così, da qui a non molto tempo, se non avviene il miracolo. La speranza deve essere sempre l'ultima a morire, ma da quello che si sente e si vede, credetemi, sono sfiduciato e avvilito. Allora... Y de hecho hay en una de sus profecías él mismo adelanta su nueva encarnación. Veo tantos y tantos hombres, enteras masas de pueblos y montañas de cadáveres. Entre estos hay muchos grandes duques y condes, y su sangre irá a enrojecer las aguas del Neva. No tendrán paz los vivos, y no tendrán paz tampoco los muertos. 3 lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz. Y la luz se convertirá en fuego. Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la familia imperial. Pasarán 25 años y la muerte volverá de nuevo a volar. Pasarán más años y la muerte de nuevo volará.
para entrar ya, digamos, dentro de lo que son las profecías de este personaje que ha sido muy mal conocido por interés de los historiadores, ¿no? Lo han denigrado, pero en realidad no era tal como lo pintan. No era ni tan macabro, ni tan mujeriego, ni tan, digamos, rudo como lo pintan los historiadores, sino todo lo contrario. Siempre cuando una figura justamente trasciende los patrones o los cánones habituales, siempre se les trata de justamente de desmerecer, de rebajar, lo mismo que le hicieron a Eugenio en La vida como Eugenio, ¿no? Siempre tratan de ensuciar justamente para que la gente no haga oídos sordos de eso, justamente. Que siga, no... Exacto. Para que la gente siga dentro del corral. Exacto, exacto. Así es. Así es. Porque tenemos, digo esto, hago alusión porque hay muchos ejemplos a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad, seres iluminados que nos han venido a dar un mensaje y siempre justamente tratan de desvirtuar lo que buscándole al mensajero y no justamente escuchando el mensaje del mensajero. Exacto. Así es. Bravo. Y bueno, lo que ahora podremos ver son las diferentes, digamos, los diferentes, que son muchos, eventos catastróficos que están sucediendo ahora y que tienen relación directa con los escritos proféticos que dejó Rasputín para la historia. Exacto, exacto. Bueno, justamente vamos con el cambio climático y el cambio de eje magnético, por ejemplo. Exacto, exacto. Es una de las cosas que, digamos, se intraveden, ¿no? Se intraven en la profecía de Rasputín, que habla de los cítricos de Pietroburgo, ¿no? Y que indica cómo, de hecho lo estamos viendo, ¿no? En todas las partes del mundo, como hay un cambio climático de tal género que hoy en día el tiempo es imprevisible. Exacto. O sea, las temperaturas suben y bajan drásticamente y los eventos, las catástrofes de huracanes, de tornados, etcétera, etcétera, están al cabo del día. Exacto. La verdad es que es muy interesante escuchar esta profecía y después la podemos comentar. Maravilloso. Las plantaciones de cítricos de Pietroburgo. Pasarán los tiempos del viento, del fuego y del agua, y después regresará el arcángel, pero todo habrá cambiado. En Siberia crecerá la uva y muchos palacios de Pietroburgo serán embellecidos con plantas de limón. La voz de la Santa Madre llegará hasta la luna y más lejos, pero no llegará en lo íntimo del corazón de cada ruso. El zar será alejado por el viento y volverá con el viento. Y el mismo viento portará un zar que no será zar, sino que tendrá más poder que el zar. El nuevo zar pasará con el caballo blanco a través de las plantaciones de cítricos y muchos ancianos lo detendrán para recordarle que donde crecía solamente la nieve, ahora germina el olivo. Y en las tierras del olivo crecerá la nieve, porque todo en aquel tiempo estará desordenado, y las montañas las hallaréis donde estaban los mares, y los mares los hallaréis donde estaban las montañas. No, siamo a un punto critico
che può diventare da un momento all'altro il punto di non ritorno, perché l'asse polare si sta spostando. Fuga dell'asse di 45 gradi verso Oriente. Noi ce la porta verso Occidente adesso, perché in Oriente nasceranno alberi di arance, di limone. E questo lo ha detto il famoso Rasputin. Afirmo que el eje magnético de vuestro planeta está en fase crítica y su desviación en progresivo aumento hacia el este. El continente norteamericano, comprendida Canadá, se desviará hacia el noroeste y el continente sudamericano hacia el oeste. Hace cerca de 2 millones de años, a causa de la caída sobre vuestro planeta del satélite TIR en la zona del Pacífico, con la destrucción casi total del continente Mu, se produjo la fuga del eje polar en 45 grados hacia el este, con las desastrosas consecuencias que ya conocéis bien. Ahora, la faz de vuestro planeta está sufriendo un radical cambio o mutación. Es fácil la repetición de este desastre, y ello gracias a vuestras continuas explosiones nucleares subterráneas, cuyo dinamismo solicita siempre en modo creciente la fase crítica del eje magnético de vuestro planeta. Una vez sobrepasada esta fase, entraría en otra, hipercrítica, que tendría como consecuencia la inevitable fuga del eje magnético. Es imposible para vosotros imaginar siquiera los efectos que esta causa desarrollaría. La deriva de los continentes vendría inmediatamente producida con la contracción de la masa sólida que comprende la superficie actual terrestre, mientras que los océanos se elevarían como titanes, invadiendo las bajas superficies de los continentes hasta alcanzar los 1200 metros de altura. Nuestro operador en servicio sobre la Tierra ha recibido gráficos de nosotros que reflejan los pasados eventos de Saras. Consultadlo. Él sabe mucho más de cuanto en síntesis yo os he expresado. El aumento en intensidad y número de los terremotos sobre vuestro planeta no son más que un índice revelador que podría multiplicarse si perseveráis en el error y vuestra ciencia deletérea continúa desarmonizando el planeta. Paz. Adoniesis. Eugenio Silabus. Excelente, excelente. Tenemos algunos datos, ¿no? Bueno, de datos hay muchos, pero en este hecho viene incluido también por ejemplo, el desplazamiento del eje magnético y del eje polar. Y tenemos aquí, quiero hacer ver como el desplazamiento en este caso la excursión del polo norte, en este caso del magnético, que es muy instable. Si quieres lo acerco yo. Exactamente. Y que en pocos años se ha desplazado en modo muy instable y bueno, también además del polo magnético, también el polo ¿cómo se dice? Geográfico. Ha tenido una desviación, digamos,
El polo geográfico ha tenido una desviación moderada, por decirlo así, pero con el riesgo de un vuelco, como también adelantó Eugenio en sus, digamos, previsiones, ¿no? Excelente. De hecho, si vamos a la ciencia de hoy, ¿no? O la pseudociencia, que muchas veces no nos dicen las cosas como son, ellos nos están diciendo de que justamente hay un cambio de polo magnético y de que se ha dado muchas veces, de que el polo norte ha ido al Ecuador y el Ecuador al polo norte. Exacto. Se ha movido muchas veces. Sí, de hecho, en este es, digamos, uno de los mapas que confirma lo que tú estás comentando, ¿no? Está la desviación real en 1100 kilómetros del polo magnético. Impresionante. El polo magnético, en este caso, del polo norte, si no me equivoco. Sí. Y tenemos también Este es un informe del 2023, o sea, exacto, bastante reciente. Bastante actual, sí. Que indica también la desviación. En este caso desplaza el polo geográfico a un ritmo de 4,36 centímetros por año. El geográfico. El geográfico. Exacto. Y luego esto influye también en el desvío de las aguas subterráneas que todos los continentes contienen debajo de su corteza, lógicamente. Sí. La capa freática viene también, digamos, modificada con lo que eso conlleva, porque si la capa freática se descongela, las tierras lo que hacen es deslizarse. De hecho, últimamente estamos viendo muchísimos deslizamientos de tierras por todas partes. Y aparte el hecho de hundirse, ¿no? De golpe. Y crean socavones. Ajá. Y luego... Sí, que está sucediendo a lo largo y ancho del mundo. Ha sucedido en Japón, ha sucedido en Europa, ha sucedido en Perú, en Bolivia. Estos días, o sea, hablamos también de estos días, además de tiempo pasado. O sea, es una cosa muy... reciente. La ciencia está en alerta, está en alarma, porque los polos se están descongelando. Los polos se están descongelando. Lo que ha dicho Antonio antes. Y las aguas, además de lo que ha dicho Antonio, las aguas saladas se mezclan con las aguas dulces. Y así el problema el problema del agua para el consumo humano es muy, muy, muy grave. Muy complicado. Muy complicado. Sí. Dices. Más la inconsciencia del ser humano en justamente el procesamiento de las aguas, de los afluentes y de las aguas, justamente de la contaminación que el mismo ser humano contamina y no sabe cómo procesar después y convertirla en agua potable para... Exacto. Aquí tenemos, en Uruguay pasa que tenemos grandes problemas con el tema del agua, incluso hay un proyecto que quieren tomar agua de una zona donde se llama Quillú, que es una zona de barrancos, ¿no? Donde se comprobó donde estuvieron los charrúas, y porque hay vestigios y aparecen vasijas y de todo tipo de utensilios de esa época, pero a su vez hay un proyecto que la empresa estatal quiere tomar agua de ahí y para proporcionar agua a lo que es la capital, lo que es Montevideo. Y esa agua aparece con cianobacterias cada poquito tiempo, porque hay unas pasteras, que están contaminando todo el Río de la Plata también. Entonces, justamente la inconsciencia, digo esto por la inconsciencia justamente que se está generando, el mismo ser humano genera inconsciencia, su acción, su reacción, y después no sabe, se queja, ¿sí? No sabe cómo controlar y dominar lo mismo que él causó.
Tenemos el defecto, bueno, los poderosos tienen ese defecto, ¿no? De generar causas y efectos negativos y luego lamentarse de esos mismos efectos negativos que ellos han causado. Lo spostamento dell'asse magnetico è ciclico, così come è stato scritto nel messaggio delle pietre di Ica? Ciclico. Ciclico, sì. Sì. Soprattutto quando c'è una distonia o esterna o provocata dall'uomo. Questa... Soprattutto quando esiste una distonia esterna o provocata por el hombre. Questa è una distonia provocata dall'uomo. Esta es una distonia provocata por el hombre. Il diluvio di Noè è stato nei tempi dell'Atlantide? Perfettamente. La terra ha oscillato. La terra ha oscillato. E il mare dai bacini è uscito fuori, sono alzate onde alte fino a 70-80 metri. E las ondas se han levantado hasta 60 y 70 metros. E hanno invaso la terra. E han invadido a las tierras, a los continentes. Como por ejemplo también hay otra profecía de Rasputín que habla del agua ácida, ¿no? De hecho, el agua ácida ahora no se habla tanto. En los años 80 se hablaba bastante porque se veía cómo morían los bosques, quemados propio precisamente por esa lluvia. Las tierras saladas. Los mares penetrarán como ladrones en las ciudades y en las casas, y las tierras se volverán saladas, y la sal entrará en las aguas, y no habrá agua que no sea salada. Las tierras saladas no darán más fruto, y cuando lo den, será un fruto amargo. Por eso veréis terrenos fértiles transformarse en pantanos salados, y otras tierras serán secadas por un calor que irá aumentando. El hombre se encontrará bajo las lluvias saladas y caminará sobre tierras saladas y andará errante entre sequías y aluviones. Es impresionante. Y Eugenio hacía el comentario precisamente de estas cosas y que tienen vínculo, lógicamente, directo con lo che Rasputin aveva detto. Sin duda. Siamo disponibili ad offrire consigli e metodologie capaci di farvi seriamente ragionare, meditare e dedurre. La determinazione deve scaturire da voi, dal vostro buonsenso, saggiamente corroborato al fine di edificare le cause atte a sviluppare effetti positivi, costruttivi, benefici, capace di soluzionare i problemi che travagliano tutto il genere umano e il suo habitat, perché è importante anche questa. Fra non molto non avrete più acqua da bere, questo ve lo annuncio io. E non credetemi un cattivo annunciatore, perché è la verità. Per l'inquinamento. La scienza è in allarme, perché l'acqua potabile è inquinata. E non c'è alchimia per liberare dalla morte l'acqua. Non speratelo, non ce n'è. E allora, e continuano. De hecho, que quiero leer un mensaje Sí, María. de Eugenio Siragusa y en relación a esta profecía, y que dice de esta manera: yo y ellos en conversación. Agua ácida, una calamidad irreversible y mortal.
si no ponéis un inmediato reparo. Este mensaje es del 1984. Dice: os habíamos ya desde hace tiempo advertido, dándoos la previsión exacta sobre lo amenazante antes de que se convirtiera en realidad. La culpa es vuestra, por no haber prestado oídos a quien nos representa en vuestro mundo, a quien está autorizado para llevaros nuestros razonamientos, nuestros válidos consejos y nuestro fraterno amor universal. En su tiempo os dijimos que si no hubierais tomado las oportunas precauciones, no tendríais más agua ya para beber. Ahora os preocupáis, ahora que todo está seriamente comprometido, agonizante. Sois perversos, irresponsables, suicidas a toda costa. No existe alquimia para desintoxicar el agua de la muerte. Recordad bien que el elemento agua es el pilar fundamental de vuestra existencia. También el aire, la tierra, están ya saturados de venenos mortales. Sois duros de cuello y partidarios de la muerte. Nos hemos apresurado de poneros en guardia sobre los procesos negativos de la droga, la energía nuclear, sobre las desenfrenadas locuras del consumismo, sobre lo preciso de lo necesario para todos y lo superfluo para ninguno, y sobre tantos otros aspectos negativos que minan seriamente vuestra sociedad, vuestra sobrevivencia en este planeta que habéis transformado en una cloaca de suciedad, en un hábitat infernal. Vuestra obstinación, queridos terrestres, os procurará muchos sufrimientos, muchos pesares. Una seria, irresponsable toma de conciencia podría poner al revés la actual perniciosa situación en la que os debatís más con las palabras que con los hechos y las necesarias obras de beneficio general. Como hemos dicho, son vuestras las determinaciones, son vuestras las elecciones. Los consejos son nuestros, la videncia es nuestra. Nosotros solo podemos ofrecer, no imponer. Lo hemos dicho más veces y confirmado. Quien tenga oídos entienda, y quien tenga ojos vea. Yo y ellos, Eugenio Siragusa, Nicolosi, 8 de maggio del 1984. 250 milioni senza acqua. E io vi posso assicurare nel modo più assoluto che c'è più acqua sotto l'Africa che in tutta l'Europa. Potabile, buona. Acqua da bere. Acqua da bere, acqua pura, al 100%. 200 milioni di denutriti, 25 milioni di bambini schiavi e 12,7 milioni di profughi. E parte di questi profughi vengono qui in Europa per cercare di sopravvivere. Nelle tue numerose profezie che hai dato in questi 50 anni, parli anche che la terra ad un certo punto sarà senza acqua da bere. Sta cominciando a difettere la possibilità di avere acqua.
fra non molto la gente sarà assetata, morirà assetata. Sarà più importante l'acqua del petrolio. 100.000 volte. Está clara la situación. Hoy en día no queda ya casi agua potable más que limpia claro para beber. Toda el agua casi siempre es tratada y en esa situación estamos. Los potentes que han generado, lo que decíamos al principio, han generado una causa negativa con efectos negativos, ahora se lamentan de que no hay agua para beber, agua potable, y se tiene que comprar en botellas. Como dice Eugenio, De hecho, tienen que vender agua en botella. Exacto. El interés es ese. Tenemos el hecho de y en botellas que todavía están hechas de plásticos que contaminan. Que es todavía, exacto, que es todavía peor. Tenemos también por aquí otro mapa de las diferentes aguas, ¿no? Digamos que las que van en azul son las aguas más bien válidas, ¿no? Y las demás, las que están en azul oscuro, son las aguas válidas, que como vemos predominan en Latinoamérica y en África. Mientras las demás ya empieza a faltar el agua potable, digamos, y sobre todo el agua limpia. Exacto. Aquí existe el acuífero guaraní que abarca Argentina, Paraguay y Uruguay y que va hasta el departamento de Tacuarembó y justamente hay una empresa alemana que hoy en día trajo mucho dinero, muchísimo, obviamente, ¿no? Y van a perforar en Tacuarembó porque no se les permitió ni en Argentina ni en Paraguay, pero en Uruguay sí, se les permitió. Los administradores de lo público lo permitieron para que el famoso hidrógeno verde, que toman agua pura, ¿no? Sí. Y contaminan más de lo que verdaderamente es el hidrógeno verde, pero lo que hacen es, y todavía se les está permitiendo, porque los endulzan justamente con dinero, por supuesto. Como digo yo, la política, siempre lo he dicho y lo diré, es la mayor enfermedad mental que puede alimentar el género humano. Exacto. Porque no resuelve nada, nunca. Exacto. No. También Rasputín habla de los aires contaminados, ¿no? Excelente. De la contaminación del aire. Y es muy clara la profecía. Se ve, el paralelismo se ve clarísimamente. El respiro de la muerte, la profecía. Exacto. Rasputin. Cerco di leggere soltanto una cosa che lui ha scritto. L'aria che oggi scende nei vostri polmoni, nei nostri polmoni, per portare la vita, porterai un giorno la morte. E verrà il giorno in cui non ci sarà monte e non ci sarà colle, non ci sarà mare e non ci sarà lago che non siano avvolti dall'alito fetido della morte. E tutti gli uomini respireranno la morte e tutti gli uomini moriranno per i veleni sospesi nell'aria.